Hola amigos, yo encantado de estar de nuevo con ustedes. Espero que estén todos bien y cuidándose. En este video vamos a ver cómo ocurrió el desastre de Fukushima, considerado el segundo accidente más serio en la industria nuclear después de Chernóbil. Hay que mencionar, como vamos a ver durante esta explicación, que las circunstancias que causaron el accidente en Fukushima hubieran tenido las mismas consecuencias en cualquier otra planta nuclear. En este caso no fue error humano, como sucedió en Chernóbil, ni tampoco una falla técnica como en la isla de Tres Millas. Fue un acto de la naturaleza. Como se ve en ese mapa, la planta llamada Fukushima Daiichi está ubicada en la costa este de la isla de Honshu, la isla principal de Japón, a unos 150 kilómetros de Tokio. Japón está ubicado en una zona extremadamente volátil. El área experimenta un promedio de 1.500 terremotos o temblores por año. Este mapa muestra los temblores ocurridos a lo largo de un año. El círculo amarillo muestra el punto donde ocurrió el terremoto que causó el desastre en la planta, más o menos a unos 140 kilómetros de Fukushima. Aquí podemos apreciar una vista aérea de Fukushima, antes del accidente, por supuesto. La planta es propiedad de TEPCO, Tokyo Electric Power Company, y fue diseñada y construida por General Electric. Contenía 6 reactores nucleares y entró en operación en 1971. O sea que cuando ocurrió el accidente, la planta tenía ya sus buenos 40 años. Como pueden apreciar, estaba ubicada al borde del mar, de donde tomaba el agua de enfriamiento. Las plantas eléctricas, nucleares y fósiles, ambas, se construyen en lo posible cerca de cuerpos grandes de agua, lagos grandes, el mar, eliminando de esa manera las torres de enfriamiento. Vamos a ver ahora algo muy importante en este caso, algo que va al corazón mismo del desastre. Es el sistema de agua de enfriamiento del reactor. Cuando es necesario apagar el reactor, ya sea porque se detiene la turbina o por cualquier otra razón, se detiene el proceso de fisión introduciendo completamente las barras de control. Pero esto no es suficiente. El uranio dentro del reactor sigue emitiendo radiación y levantando la temperatura del agua. Para evitar que el agua llegue a temperaturas que pueden resultar peligrosas para el reactor, es necesario continuar el flujo de agua de enfriamiento. El reactor, podríamos decir, es un monstruo útil, pero aún dormido tiene que seguir siendo alimentado. Debido a esta, cada planta cuenta con sistemas redundantes que garantizan que continúe ese flujo. Vamos a ver ahora las causas del accidente. El 7 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde,
ocurrió un terremoto de magnitud 9,1 a unos 150 kilómetros de la costa. El temblor se sintió en todo Japón. Inmediatamente, los sistemas protectores de la planta entran en acción y sensores sísmicos apagan los reactores de la planta. Hacen el scrum de todos los reactores. A consecuencia del temblor, se pierde también la alimentación exterior de la planta. Sin poder exterior, sin electricidad de la red y con los reactores apagados, Fukushima está ahora en un estado de blackout total, sin corriente en toda la planta. Pero los generadores diésel arrancan y aseguran la continuación de flujo de agua de enfriamiento a los reactores. A las 3:10 de la tarde viene el primer tsunami de 5 metros, pero la pared de protección de 6 metros evita que llegue a la planta. Debido al temblor, hay algunos problemas en el reactor número 1 y sube la temperatura. Pero la válvula de escape funciona correctamente y no causa gran preocupación. Todo el mundo se concentra en analizar los daños y tratar de rearrancar la planta. Todo el personal de la planta pensó que lo peor ya había pasado, no había corriente, había que tratar de rearrancar toda la planta, todos los reactores. Aproximadamente 30 minutos más tarde llega el segundo tsunami de 14 metros, un monstruo. Como sabemos, este tsunami causa extensos daños, no solo en la planta, sino en toda el área. Numerosas muertes y desastre en gran extensión de la costa. La avalancha causada por este tsunami deja sumergido bajo varios metros de agua los 12 generadores de emergencia diésel que estaban haciendo circular el agua de enfriamiento, las bombas de circulación de agua de mar y los sistemas de baterías. Todo deja de funcionar. Esta figura nos va a ayudar a entender mejor la enorme magnitud de lo que está sucediendo. Este es un esquema de los reactores de Fukushima. Es un reactor del tipo de agua hirviente. Muy rápidamente, en el centro de la figura se ve el reactor mismo, encerrado en una envoltura o cápsula de acero llamada nave del reactor. La nave del reactor está a su vez encerrada en esa coraza de acero de color amarillo que forma parte del edificio de contención. Dentro del reactor se ven las barras de uranio en color azul y debajo del reactor las barras de control en color amarillo. En este tipo de reactor, las barras de control operan desde la parte de abajo del reactor. La nave del reactor y el edificio de contención son las dos barreras contra pérdidas o escapes de radiación. Los que vieron mi video anterior sobre la energía nuclear, a lo mejor recuerdan algo de este tipo de reactor. Es una de las dos clases de reactores comúnmente usados en plantas eléctricas. El reactor de agua presurizada y el reactor de agua hirviente. ¿Por qué de agua hirviente? Porque el agua hierve dentro del reactor, produciendo vapor de alta presión que va a propulsar la turbina. Saliendo de la parte derecha del reactor, se ve la línea de vapor a la turbina.
Y esto que sigue a continuación es lo importante. Sin entrar mucho en detalles técnicos, en la parte de abajo de la figura, dentro de la elipse, se ve el sistema de agua de enfriamiento. En color azul se ve el equipo primario, del cual sale una línea azul que lleva el agua dentro del reactor. Este es el equipo usado normalmente cuando todo anda bien. A la izquierda se ven, en color rojo, dos generadores de emergencia que arrancan automáticamente en caso de pérdida de presión del flujo de agua. Es el sistema de respaldo, lo que llamamos en inglés el sistema de backup. Lo que hay que notar acá es que todo este equipo está instalado en un piso colocado metros debajo del nivel del terreno. El nivel del terreno está a la altura de la parte superior de esa pequeña pared que se ve rodeando el edificio del reactor. Los profesionales que diseñaron la planta trataron de pensar en todas las condiciones adversas que podían llegar a afectar la planta y la forma de prevenirlas. Pero nunca consideraron que todos los equipos podían quedar sumergidos bajo metros de agua. El flujo de agua de enfriamiento a los reactores cesa completamente. Vamos a ver las consecuencias de esto último. Toda la planta, incluyendo los salones de control, están ahora sin luz. Solamente los sistemas de escape diseñados para actuar en forma mecánica continúan actuando. Las válvulas de escape están calibradas para, a cierta presión, abrir automáticamente, todo mecánico. Traten de visualizar lo siguiente. El océano se retira dejando al descubierto ruinas de lo que era antes, en todos lados, no solo en la planta, en toda la zona. En la planta, los operadores, los técnicos, los ingenieros, trabajando frenéticamente con luces improvisadas, tratan de reparar lo irreparable. Todo el mundo tiene presente un solo propósito. Hay que encontrar la manera de enfriar los reactores. Las consecuencias de fracasar no pueden ni siquiera ser imaginadas. Nadie sabe por seguro qué sucede cuando un reactor aumenta la temperatura en forma descontrolada por horas o por días. Hay una sola palabra flotando en todas las mentes: Chernóbil. Pero el reactor de Chernóbil era diferente. Es imposible predecir qué es lo que va a pasar. El equipo de la planta es inútil y en la cercanía de la planta no hay nadie que pueda dar el tipo de ayuda necesitada. A partir de ahí, el desastre es inevitable. La planta se dirige inexorablemente a su propia destrucción. La cronología y los pasos sucesivos que llevaron al desastre ocurrieron en los diferentes reactores a tiempos diferentes. Pero las causas y las consecuencias fueron prácticamente la misma para los tres reactores. Así que las voy a explicar en forma común, como para un solo reactor.
Con las válvulas de escape de los reactores abiertas por la alta temperatura, por la alta presión del vapor. Y sin agua de enfriamiento, los niveles de agua dentro de los reactores empiezan a bajar. El agua se convierte en vapor, el vapor se escapa con contaminación y todo por las válvulas de escape y el agua disminuye. Las barras de uranio comienzan a quedar expuestas, aumentando aún más la temperatura. Eventualmente quedan completamente descubiertas. Cuando esto sucede, la temperatura en la parte inferior del reactor pasa a los 2300 grados y el interior del reactor se empieza a fundir. Esta figura y la siguiente nos dan una idea de lo que estaba sucediendo dentro de los reactores 1, 2 y 3. Creo que no mencioné que el reactor número 4, cuando sucedió este accidente, no estaba cargado, no tenía uranio dentro, aunque también explotó y más tarde vamos a ver las causas. Aquí vemos de nuevo cómo el interior del reactor, ahora convertido en magma, penetra el fondo de la nave del reactor y se acumula en el fondo de la coraza. Cuando el interior del reactor se funde, se producen una serie de reacciones secundarias. Una de ellas es que los tubos de zirconium utilizados para almacenar las cápsulas de uranio se empiezan a quebrar. Cuando estos tubos de zirconium se oxidan a altas temperaturas, absorben el oxígeno del agua y del vapor y liberan hidrógeno. El edificio del reactor está lleno de nitrógeno. El hidrógeno, que es más liviano, se acumula en la parte de arriba del edificio. Tenemos ahora las condiciones necesarias para causar una explosión. Llega el momento en que la presión del vapor dentro del edificio aumenta al punto que causa una primera explosión. Esta primera explosión abre una rajadura o una abertura en el techo del edificio. En ese instante el hidrógeno acumulado entra en contacto con la atmósfera y estalla, produciendo la segunda gran explosión que destruye el reactor. El mismo proceso ocurre sucesivamente en los tres reactores. El reactor 1 explota el 12 de marzo y 2 días más tarde, el 14 de marzo, explota el reactor número 3 y al otro día, el 15 de marzo, una tercera explosión destruye el reactor número 2. El reactor número 4, que no contenía uranio, no estaba cargado con uranio, se había llenado de hidrógeno a través de una línea común con el reactor número 3 y explota el mismo 15 de marzo. Los reactores 1, 2, 3 y 4 están ahora completamente destruidos. Aquí vemos una fotografía de la explosión del reactor número 3. Esas nubes grises contienen las cenizas y los desechos de reactores valuados originalmente en miles de millones de dólares, aparte de una radiación que, como vamos a ver más tarde, se va a distribuir por miles de kilómetros. Esta fotografía muestra el estado de los reactores 1 y 2
después del accidente. Los reactores 3 y 4 quedaron en forma muy parecida. El 4 no tan dañado, pero también permanentemente fuera de comisión. Eventualmente, luego de aproximadamente 2 semanas, los restos de los 3 reactores, 1, 2 y 3, fueron enfriados con agua de mar proveniente de una nueva planta de tratamiento. Los reactores de las unidades 5 y 6 se habían apagado a consecuencia del tsunami, pero estaban ubicados en un área menos expuesta y sobrevivieron con su sistema de emergencia menos dañados. Pudieron volver a ponerse en línea en marzo 22. Las explosiones y los fuegos causados por las altas temperaturas despidieron radiación a la atmósfera y se encontró que el agua del océano en un área alrededor de la planta había sido también contaminada con altos niveles de iodini 231, un elemento altamente nocivo. En este mapa se puede observar cómo la radiación viajó hacia el este sobre una gran zona y entró a los Estados Unidos aproximadamente a los 6 días. Fue detectada en la zona del oeste de Estados Unidos, pero ya se había diseminado sobre el Pacífico perdiendo energía y no causó daños notables. El 15 de marzo, los 4 reactores que producían el 66% de la electricidad en la planta de Fukushima pasaron a la historia. A partir de ese momento, el trabajo remanente consistía en tomar medidas para proteger a la gente del área y evitar que se siguiera emitiendo contaminación a la atmósfera. En las semanas siguientes, 50.000 personas fueron evacuadas de sus hogares. El 12 de abril, la Agencia Internacional de Energía Atómica elevó el accidente a nivel 7, el nivel más alto de la escala. Un área de 400 kilómetros cuadrados fue declarada inhabitable hasta el año 2017, cuando se decidió que la radiación había bajado o había disminuido a un nivel aceptable, aunque seguía notándose en las especies marinas. Japón vive de la pesca y quién sabe lo que los pescadores sacarían del agua en ese momento, ¿no? En mayo de 2020, el gobierno declaró que 3 empleados de TEPCO habían muerto a consecuencia del tsunami, pero no había habido muertes o enfermedades por radiación inmediatamente luego del accidente. Ese hecho, en mi opinión, para mí es nada menos que un milagro. Entre 50 y 100.000 personas habían sido evacuadas de sus hogares, muchas de las cuales se negaron a regresar. No confiaban en lo que decía el gobierno. Muy raro en el Japón. Las 2 unidades restantes, si se acuerdan, las 5 y las 6, fueron eventualmente decomisionadas. Y en 2014, Fukushima Daiichi dejó de existir como proveedora de electricidad y en el futuro fue usada con propósitos de entrenamiento. TEPCO eventualmente pagó una suma de $62.000 millones para compensar a los perjudicados por la radiación emitida durante el accidente. $62.000 millones. Bueno, para terminar, cabe mencionar rápido que en todas las plantas eléctricas, igual que Fukushima, el reactor, la turbina y el generador se instalan en un piso alto, pero todo el equipo auxiliar, incluyendo el equipo de emergencia, siempre se colocan en el piso más bajo. Si alguien ha caminado por el piso más bajo de una planta eléctrica, es un laberinto de caños, válvulas, motores, de todo, ¿no?
pero es la forma como se han diseñado. Si hay alguna idea de cambiar ese diseño y poner el equipo de emergencia a un nivel más alto, todavía no, sobre eso no se sabe nada. Y ahí terminamos, espero que lo hayan disfrutado. Saludos y cuídense. Chao.